días, hermanos. Es un gozo nuevamente estar por aquí y poder compartir un tiempito, un pequeño rato de la palabra del Señor, nuevamente en estos devocionales. Damos gracias, Señor, porque en su voluntad Él quiere que sigamos compartiendo estos devocionales, su palabra a través de estos medios, a través de internet. Y damos gracias, Señor, que tampoco tenemos prohibiciones por ellos, no nos han cortado todavía el canal. Todavía podemos seguir predicando la verdad, ¿no? La verdad del Evangelio. Y hoy me gustaría comenzar continuando esta serie que voy a empezar de las bienaventuranzas. Estas palabras, uno de los primeros discursos que tuvo el Señor, las primeras predicaciones. Y me gustaría empezar a leer desde el capítulo 4, en el versículo 23. Y dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y entramos ahora en el capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, hermanos, lo que hoy quería compartir con ustedes brevemente era el significado de esta bienaventuranza. Pero antes de empezar me gustaría reflexionar un poco sobre lo que ha pasado estos últimos días o semanas, ¿no? De esto que ha sonado mucho en televisión, que hemos estado escuchando hasta incluso por la radio, de cómo los políticos hoy en día utilizan diferentes fórmulas o tetras que se utilizan para alcanzar el poder, de repartir las competencias, una ansia por controlar y estar cada vez más arriba, ¿no? Si se puede. Y esto no suele ocurrir solo en política, sino también en algunos puestos de trabajo, donde premia el ascenso, cueste lo que cueste, ¿no? Si tengo que pisar a uno, se pisa. Donde para avanzar ya no sirven ni los títulos ni tu buen proceder. Donde la humildad ya no es uno de esos mejores dones que puedes tener, ¿no? Y aunque suene un poco triste, puede hasta ocurrir y suceder en las iglesias locales, iglesias evangélicas, cuando salen deseos impuros de nuestros corazones y así hacer un servicio deshonroso al Señor, solamente para que nuestro nombre luzca en el panel, ¿no? Como aquel líder fuerte o audaz, ¿no? Donde la figura de ese siervo se ha cambiado. Ya hay muchas iglesias que no tienen pastores, sino tienen directores generales o managers, como si fuera de una empresa, como si fuera se tratara de una empresa. Hermanos, muchos de estos religiosos que estaban aquí acompañando al Señor Jesucristo, de este pueblo judío, estaban muy expectantes por las palabras que el Señor Jesucristo iba a decir. Ellos, por error o por una mala interpretación de las profecías, no sabían el verdadero significado de su venida. Y ellos esperaban a ese gran líder, ese líder fuerte, tenaz, inteligente, decidido. Y en este primer discurso, en estas primeras palabras, él comienza diciendo: bienaventurados, felices, afortunados. Para aquellas personas tuvo que haber sido algo increíble, ¿no? ¡Wow! Ya viene Jesús. Vamos a ser afortunados. Vamos a ser afortunados. Tuvo que haberle retumbado en sus oídos. Ya está aquí nuestro Rey de Reyes, ¿no? Pensar que estaban deseando eso con tantas ansias y él dice: bienaventurados, siéntanse gozosos. Pero ahí es donde, en este punto donde Jesucristo manifiesta y rompe las reglas, las reglas humanas, nuestras reglas, manifestando que su reino no es de este mundo, sino en los cielos, y que para llegar a ello debe ser pobre en espíritu,
Aquello tuvo que haber sido un rompeesquemas para aquellas personas que estaban esperando a aquel hombre tan fuerte que iba a comenzar un buen reino para el pueblo judío. Y él dice, no, bienaventurados los que son pobres en espíritu. Tremendo dilema para aquellas personas. Como de estas ideas preconcebidas Jesús viene y las derrumba. Entonces, ¿qué quería decir Señor Jesucristo con estas palabras? ¿Cuál era el mensaje? Entonces me gustaría verlo de varias formas diferentes. ¿Qué es lo que no significa? Muchos hemos pensado que los pobres en espíritu son aquellas personas que son pobrecitas, que no tienen económicamente dinero para soportar cargas, y que los ricos no iban a poder ser pobres en espíritu. Todo lo contrario. Hay un caso muy conocido, un personaje muy famoso de la Biblia que todos, prácticamente todos conocemos, que es el rey David. Y en uno de sus salmos más leídos dice, te exaltaré mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Esto fue dicho por un hombre lleno de riquezas materiales, pero aún poseyéndolo todo, un reinado, lugares de alta posición, de codearse con altos mandatarios, con otros reyes, una vida llena de lujos, este hombre llega a una realidad en su vida. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza nadie la podrá comprender. Los ricos, el Señor Jesucristo nos enseña, tienen un trabajo añadido, el de no depositar su confianza en las riquezas como último remedio. Pero el Señor no se refería a esto. Los ricos también pueden ser pobres en espíritu. Tampoco, por el otro lado, ser pobre económicamente o convertirnos en mártires por lo humilde que podemos ser, ¿no? Hay casos de personas que se manifiestan y dicen, mira lo humilde que soy, o qué bien y perfectas las cosas que hago ante el Señor. Como ese conocido pasaje que se nos refleja también en el Señor Jesucristo, cuando nos contaba la historia de ese fariseo y publicano, en Lucas 18, versículos 9 al 14, donde aquel fariseo se levantaba en pie públicamente y gritaba, ¿no? Y daba voces en alta voz, porque yo no soy como los demás, yo ofrendo, yo hago todos los rituales sin mancha, doy mis diezmos de todo lo que gano, decía él, ¿no? Esto tampoco era ser pobre en espíritu. Cristo se refería, hermanos, a aquellos que dependen totalmente de la gracia de Dios. Es la declaración perfecta que estamos perdidos, que estamos con mancha ante sus ojos y que ni por nuestras fuerzas ni por nuestra voluntad podremos servir ni agradar al Señor como Él solo merece. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos da este bálsamo de aliento, diciéndonos, alégrense, alégrense, aquellos que se humillan delante de mí, que diariamente me buscan, que necesitan ser llenos de la gracia de Dios, los que reconocemos que verdaderamente estábamos en una decadencia espiritual muy profunda. Por eso, mis hermanos y hermanas, bienaventurados somos. Si Cristo reina en nuestro corazón, acudamos constantemente a Él y aprendamos que no tenemos los recursos espirituales, no tenemos recursos en nosotros mismos para poner en práctica sus enseñanzas. Así es como solamente podremos servir al Señor y al prójimo. Él no se equivocaba al poner esta bienaventuranza la primera de todas, porque sin ella no podremos ser ni mansos, ni podremos tener paciencia, ni seremos limpios de corazón. Solo con esta pobreza de espíritu podremos ser esos verdaderos servidores de Dios que Él busca y que enaltece. Como acababa el capítulo en Lucas, de la historia del fariseo y el publicano, Jesucristo decía, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloriosa esperanza. Y también una alegría y un gozo. Amigo, el Señor que te creó te conoce bien y también conoce tu corazón. Y Él también describió cómo era tu corazón. El Señor Jesucristo dijo
que de ahí solo salen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Cosas muy comunes en esta sociedad hoy en día. Ven a Cristo, humíllate a Él, renueva tu espíritu y gózate. Sé bienaventurado también en servir al Señor. Hermanos, que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas, que el Señor nos ayude a seguir siendo pobres en espíritu. Así que alegrémonos por ello. Saludos, bendiciones. Buenos días, hermanos. Es un gozo nuevamente estar por aquí y poder compartir un tiempito, un pequeño rato de la palabra del Señor, nuevamente en estos devocionales. Damos gracias al Señor porque en su voluntad Él quiere que sigamos compartiendo estos devocionales, su palabra a través de estos medios, a través de internet. Y damos gracias al Señor que tampoco tenemos prohibiciones por ellos, no nos han cortado todavía el canal. Todavía podemos seguir predicando la verdad, ¿no? La verdad del Evangelio. Y hoy me gustaría comenzar continuando esta serie que voy a empezar de las bienaventuranzas. Estas palabras, uno de los primeros discursos que tuvo el Señor, las primeras predicaciones. Y me gustaría empezar a leer desde el capítulo 4, en el versículo 23. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y entramos ahora en el capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, hermanos, lo que hoy quería compartir con ustedes brevemente era el significado de esta bienaventuranza. Pero antes de empezar me gustaría reflexionar un poco sobre lo que ha pasado estos últimos días o semanas, ¿no? De esto que ha sonado mucho en televisión, que hemos estado escuchando hasta incluso por la radio, de cómo los políticos hoy en día utilizan diferentes fórmulas o tetras que se utilizan para alcanzar el poder, de repartir las competencias, una ansia por controlar y estar cada vez más arriba, ¿no? Si se puede. Y esto no suele ocurrir solo en política, sino también en algunos puestos de trabajo, donde premia el ascenso, cueste lo que cueste, ¿no? Si tengo que pisar a uno, se pisa. Donde para avanzar ya no sirven ni los títulos ni tu buen proceder. Donde la humildad ya no es uno de esos mejores dones que puedes tener, ¿no? Y aunque suene un poco triste, puede hasta ocurrir y suceder en las iglesias locales, iglesias evangélicas, cuando salen deseos impuros de nuestros corazones y así hacer un servicio deshonroso al Señor, solamente para que nuestro nombre luzca en el panel, ¿no? Como aquel líder fuerte o audaz, ¿no? Donde la figura de ese siervo se ha cambiado. Ya hay muchas iglesias que no tienen pastores, sino tienen directores generales o managers, como si fuera de una empresa, como si fuera se tratara de una empresa. Hermanos, muchos de estos religiosos que estaban aquí acompañando al Señor Jesucristo, de este pueblo judío, estaban muy expectantes por las palabras que el Señor Jesucristo iba a decir. Ellos, por error o por una mala interpretación de las profecías, no sabían el verdadero significado de su venida. Y ellos esperaban a ese gran líder, ese líder fuerte, tenaz, inteligente, decidido. Y en este primer discurso, en estas primeras palabras, él comienza diciendo bienaventurados, felices, afortunados.
para aquellas personas tuvo que haber sido algo increíble, ¿no? ¡Wow! Ya viene Jesús. Vamos a ser afortunados. Vamos a ser afortunados. Tuvo que haberle retumbado en sus oídos. Ya está aquí nuestro Rey de Reyes, ¿no? Pensar que estaban deseando eso con tantas ansias y Él dice, bienaventurados, siéntanse gozosos. Pero ahí es donde, en este punto donde Jesucristo manifiesta y rompe las reglas, las reglas humanas, nuestras reglas, manifestando que su reino no es de este mundo, sino en los cielos, y que para llegar a ello debe ser pobre en espíritu. Aquello tuvo que haber sido un rompeesquemas para aquellas personas que están esperando a aquel hombre tan fuerte que iba a comenzar un buen reino para el pueblo judío. Y él dice, no, bienaventurados los que son pobres en espíritu. Tremendo dilema para aquellas personas. Como de estas ideas preconcebidas Jesús viene y las derrumba. Entonces, ¿qué quería decir el Señor Jesucristo con estas palabras? ¿Cuál era el mensaje? Entonces me gustaría verlo de varias formas diferentes. ¿Qué es lo que no significa? Muchos hemos pensado que los pobres en espíritu son aquellas personas que son pobrecitas, que no tienen económicamente dinero para soportar cargas, y que los ricos no iban a poder ser pobres en espíritu. Todo lo contrario. Hay un caso muy conocido, un personaje muy famoso de la Biblia que todos, prácticamente todos conocemos, que es el rey David. Y en uno de sus salmos más leídos dice, te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Esto fue dicho por un hombre lleno de riquezas materiales, pero aún poseyéndolo todo, un reinado, lugares de alta posición, de codearse con altos mandatarios, con otros reyes, una vida llena de lujos, este hombre llega a una realidad en su vida. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza nadie la podrá comprender. Los ricos, el Señor Jesucristo nos enseña, tienen un trabajo añadido, el de no depositar su confianza en las riquezas como último remedio. Pero el Señor no se refería a esto. Los ricos también pueden ser pobres en espíritu. Tampoco, por el otro lado, ser pobre económicamente o convertirnos en mártires por lo humilde que podemos ser, ¿no? Hay casos de personas que se manifiestan y dicen, mira lo humilde que soy, o qué bien y perfectas las cosas que hago ante el Señor. Como ese conocido pasaje que se nos refleja también en el Señor Jesucristo, cuando nos contaba la historia de ese fariseo y publicano, en Lucas 18, versículos 9 al 14, donde aquel fariseo se levantaba en pie públicamente y gritaba, ¿no? Y daba voces en alta voz, porque yo no soy como los demás, yo ofrendo, yo hago todos los rituales sin mancha, doy mis diezmos de todo lo que gano, decía él, ¿no? Esto tampoco era ser pobre en espíritu. Cristo se refería, hermano, a aquellos que dependen totalmente de la gracia de Dios. Es la declaración perfecta que estamos perdidos, que estamos con mancha ante sus ojos y que ni por nuestras fuerzas ni por nuestra voluntad podremos servir ni agradar al Señor como Él solo merece. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos da este bálsamo de aliento, diciéndonos, alégrense, alégrense, aquellos que se humillan delante de mí, que diariamente me buscan, que necesitan ser llenos de la gracia de Dios, los que reconocemos que verdaderamente estábamos en una decadencia espiritual muy profunda. Por eso, mis hermanos y hermanas, bienaventurados somos. Si Cristo reina en nuestro corazón, acudamos constantemente a Él y aprendamos que no tenemos los recursos espirituales, no tenemos recursos en nosotros mismos para poner en práctica sus enseñanzas. Así es como solamente podremos servir al Señor y al prójimo. Él no se equivocaba al poner esta bienaventuranza la primera de todas, porque sin ella no podremos ser ni mansos, ni podremos tener paciencia, ni seremos limpios de corazón. Solo con esta pobreza de espíritu
podremos ser esos verdaderos servidores de Dios que Él busca y que enaltece. Como acababa el capítulo en Lucas, de la historia del fariseo y el publicano. Jesucristo decía: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloriosa esperanza. Y también una alegría y un gozo. Amigo, el Señor que te creó te conoce bien y también conoce tu corazón. Y Él también describió cómo era tu corazón. El Señor Jesucristo dijo que de ahí solo salen malos pensamientos: homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemia. Cosas muy comunes en esta sociedad hoy en día. Ven a Cristo, humíllate a Él, renueva tu espíritu y gózate. Sé bienaventurado también en servir al Señor. Hermanos, que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas, que el Señor nos ayude a seguir siendo pobres en espíritu. Así que alegrémonos por ello. Saludos, bendiciones.